Hola, ¿qué tal? Quería comentar en este vídeo algunas cuestiones finales en relación con las materias del Departamento de Filosofía en el IEDA, o sea, Filosofía de primero, Historia de la Filosofía en segundo y Psicología también en segundo. Lo primero, tiene que quedar claro que en esta ocasión la media de la que se va a partir va a ser de la nota obtenida en las evaluaciones primera y segunda solamente, no la tercera. ¿Qué ocurre con la tercera evaluación? Bueno, quien quiera la podrá hacer y podrá lograr con ella una puntuación que le va a repercutir también en la nota final. Tal como se establece de modo general para todo el país, la tercera solo podrá contar como mejora de la media anterior. El criterio establecido en el IEDA es que de la nota que se obtenga en la tercera se sumará a la media 0,2 por cada punto que se obtenga. En el caso de filosofía, psicología, bueno, esto será igual. Solamente hay una condición, de que esta nota repercutirá positivamente a partir del 5. O sea, que aquel que realice la tercera evaluación y obtenga una nota media de 5 o superior tendrá ese beneficio que le repercutirá en la media final del curso. No así en los casos de que la tercera evaluación no se haga, sería entonces, no se consideraría, o que con las tareas que se entreguen no se logre alcanzar ese 5 de mínima. Bueno, ¿qué ocurre con la prueba presencial? Como sabéis, ya no hubo prueba presencial en la segunda evaluación por la circunstancia excepcional. Tampoco va a haber ya prueba presencial referida a lo tratado en la tercera evaluación, porque como he comentado, la tercera evaluación solo computará para aquellos que de forma voluntaria la quieren hacer y que obtengan como media más de un 5. Por lo tanto, no hay nada en la prueba presencial que corresponda con la tercera y tampoco con la segunda, porque en su momento no se hizo. Por lo tanto, todo lo que se ponga en la prueba presencial final será relativa a la primera evaluación. ¿Quién la aprobó? Ya la tiene aprobada, por lo tanto tiene superada la parte presencial. Quien no aprobó, bueno, pues ahora tiene la oportunidad de recuperarlo. Entonces, que quede claro que esta prueba presencial va dirigida a aquellas personas que tienen pendiente por superar la primera evaluación. Y el mecanismo que se va a seguir va a ser una prueba telemática, no presencial, y se va a basar en el esquema de cuestionario. Este cuestionario va a tener, por un lado, preguntas de selección múltiples, en las que habrá que elegir la respuesta más adecuada, y luego también pequeñas cuestiones de razonamiento a partir de lo anterior. Por lo general, del tipo, explica por qué elegiste en este punto y en este otro lo que elegiste. O pequeños desarrollos prácticos a partir de las elecciones que se hicieron con anterioridad. Otra cuestión que quería comentar era qué ocurre en aquellos casos en los que se comienza ahora. Como son varios los casos que hemos recibido en el departamento, quería dar algunas indicaciones al respecto. Bueno, siendo que ya queda realmente poco tiempo, hay que buscar sacar el máximo provecho de las tareas que se hagan. Entonces, una cosa que tiene que dar clara y que a lo mejor no lo sabe del todo quien ahora empieza. Las tareas no son simples trabajos documentativos sobre temas, sino que son construcciones propias, creativas, donde se ponen en práctica los conocimientos adquiridos mediante el estudio de los temas correspondientes al temario de cada una de estas materias. Entonces, bueno, si se empieza tarde y hay poco tiempo, yo sí quisiera que se tuviera en cuenta este aspecto. Hay que buscar elementos de construcción propias, síntesis personales, donde aparezcan los conceptos clave, eso lo más personalizado posible, y donde uno tenga una idea clara de qué es lo que se plantea y cuál es la solución. Imaginemos que es una explicación que se da a una persona que no tenga conocimiento sobre el tema. Bueno, así tienen que estar enfocadas las tareas, con explicaciones claras, sencillas, que nos sirvan a nosotros mismos para poner en pie los aspectos esenciales comprendidos en los temas relacionados con con cada una de las tareas. Entonces, en caso de que haya ya mucha dificultad por el poco tiempo y tratar de hacerlas todas,
Bueno, tenemos un modelo básico que consiste en plantear la tarea en un sentido pues, menos creativo, digamos, yendo a los contenidos esenciales que están involucrados en la misma. Y lo que se busca en este modelo básico es que se haga una presentación de esos contenidos, pero eso sí, una presentación que sea totalmente personalizada, creativa, incluyendo ejemplos propios, reflexiones sobre lo que dice, las cosas que se entienden mejor o peor y por qué, y también una especie de autoevaluación de lo que al final del desarrollo pues se ha logrado aprender con esta revisión de los contenidos. Por lo tanto, modelos básicos en caso de que no dé tiempo a afrontar una construcción creativa plena tal como se pide en la tarea, pero eso sí, que no consistan en meros resúmenes de contenido, sino unos resúmenes totalmente personalizados y con un desarrollo creativo propio, con ejemplos y reflexiones. Algunas cuestiones también de tipo general que quería comentar. El tema de los envíos. Hay algunas personas que envían todas las tareas al final cuando ya están terminadas. No debe hacerse esto. Cada tarea que se haga se debe enviar inmediatamente para su corrección. ¿Por qué? Porque muchas veces los errores no son específicos de una tarea, sino son errores de interpretación del modo de trabajar en el IEDA y que van a afectar no solo a la primera tarea, sino a todas ellas, desde la primera hasta la última. Cuanto antes se sepa que formalmente se está haciendo bien, mucho mejor. Por lo tanto, una tarea tal como se hace, se envía. Y así, con la tarea fresca recién enviada, será mucho más provechosa también la retroalimentación que se reciba del profesor. En cuanto a los posibles reenvíos, yo aconsejo que cuando se vaya a hacer un reenvío siempre se consulte previamente al profesor, porque será él el que mejor puede indicar cómo tiene que orientarse ese reenvío. Muchas veces uno imagina que la escasa calificación es la consecuencia de la falta de datos y no siempre es así. Pues muchas veces son cuestiones que afectan al plan general de elaboración de la tarea, a la idea general. Entonces, si se pregunta al profesor cómo puede mejorarse la nota, él siempre podrá dar una orientación clara al respecto y proponer cuál es la mejor solución para ello, cuál es el tipo de trabajo más adecuado, que puede ser a lo mejor pues volver a enviar la tarea, pero mejorando algunos aspectos muy concretos que el profesor señalará bien, o a lo mejor cualquier otra opción, como por ejemplo participar en los foros para profundizar en algún tema, etcétera. Por lo tanto, siempre antes de reenviar, mejor preguntar. Y por último, también recordar que tenéis ahí los cuestionarios y que os van a ser de una gran ayuda, una buena guía para saber qué es lo que hay que plantear en las tareas que quedan, cuáles son esos conceptos claves que tienen que quedar claros en el desarrollo de la tarea. Y eso es todo. Para cualquier cosa nos tenéis a Fernando y a mí, estaremos encantados de responderlo y espero que tengáis un buen fin de curso.